Hermanos, volvamos a Génesis capítulo 13 y el verso 8. Génesis el capítulo 13 y el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esa era la razón principal por la cual Abraham quería evitar que hubiese ese altercado. Es interesante ver que eran dos creyentes. Los dos eran creyentes. Obviamente, uno era espiritual y el otro no lo era. Había diferencia entonces entre ellos. Abraham miraba la vida y las cosas con el ojo divino, con el ojo de Dios. Sin embargo, Lot no. Lot miraba más lo material. Abraham era el hombre de fe. Sin embargo, Lot no era el hombre de fe. Y cuando vemos a estos dos creyentes, nos damos cuenta de que uno de ellos tenía un nivel espiritual mayor que el del otro. Abraham fue un hombre de altares. El altar es sinónimo de adoración, de comunión y de servicio. Y ese fue el ambiente en el cual Abraham vivió y procuró vivir. Sin embargo, Lot estuvo indirectamente relacionado con los altares mientras convivió con Abraham. Pero una vez que se separaron, nunca más vemos en Lot altares. Abraham continuó con su vida de adoración, de comunión y de servicio expresada a través de altares. No tenían la misma visión. Era el creyente carnal con el creyente espiritual, pero eran hermanos. Habían dificultades. Sin embargo, podían aprender a relacionarse. Para nosotros los creyentes, hermano, amado y hermana, debe de ser posible evitar los problemas entre nosotros con los hermanos. Hagamos siempre todo lo que esté a nuestro alcance para evitar los problemas. Seamos solucionadores de problemas en lugar de promotores de problemas. Porque vamos a ser más bendecidos y de mayor bendición cuando buscamos solucionar en lugar de promover. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 17 al 18. Romanos el capítulo 12, versículo 17 al 18. Dice así la Escritura: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Normalmente la paz va a tener un precio y a veces es alto el precio que hay que pagar. Pero como hombres de Dios, como hombres de bien, como hombres de paz, debemos estar dispuestos a pagar el precio que tiene el hecho de poder conservar una relación, mantener una relación, sin olvidar, hermanos amados, que Dios va a premiar cualquier esfuerzo o sacrificio que nosotros hagamos en pro de la paz. A veces tenemos dificultades en la vida. Abraham y Lot, andando juntos, sus pastores comenzaron a tener dificultades. De hecho, esas dificultades, al no solucionarlas de inmediato, iban a terminar afectando la relación entre Abraham y Lot. Y Abraham, como hombre espiritual, como hombre de fe,
no esperó que la cosa se agudizara. Todavía entre ellos las cosas andaban bien, el problema estaba un tanto externo, pero indirectamente tenían que ver con el problema. Y ahora la forma en la cual ellos arreglan, por así decir, su situación, su desaveniencia, es una lección para nosotros los creyentes. Somos hermanos. Y aún siendo hermanos, teniendo el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, los mismos principios morales y espirituales, existe la posibilidad de que hayan ese tipo de desavenencias. Y es interesante ver que hay lecciones que podemos aprender cuando vemos los detalles en cómo ellos arreglaron la situación. En primer lugar, Abraham no buscó una salida diplomática al problema, porque Abraham no era político. Si él hubiese sido un político, a lo primero que hubiese acudido era encontrarle a esta dificultad una salida diplomática. En segundo lugar, Abraham tampoco buscó una salida ventajosa, o sea, en la cual él saldría beneficiado, porque él no usó el vínculo de relación de familia como un negocio para sacar de allí alguna ganancia o aprovecharse de ello. Abraham buscó una salida pacífica, porque él era un creyente de paz, era un creyente espiritual y no era un creyente de problemas. Qué bueno, hermanos, cuando siempre tenemos presente eso en la vida nuestra, ser creyentes de paz. Habrán ocasiones en las cuales de repente alguien puede estar abusando de nosotros, aprovechándose de nosotros, haciendo cierto daño en nuestra propiedad, y tenemos todo el derecho de reclamarle. Pero si podemos evitar el reclamo para evitar una confrontación o agrandar la situación, Dios sabrá cómo recompensar eso. Es interesante ver que Abraham no hizo uso de su derecho. Él era mayor, él era espiritual, era el tío, y él pudo haberle dicho a Lot: mira, Lot, voy a decidir, voy a analizar, voy a pensar y voy a tomar una parte, y luego si tú quieres toma lo demás. No hacer uso del derecho cuando nos corresponde en pro de la paz es algo que no es tan natural. Sin embargo, cuando lo hacemos es algo que Dios realmente premia, que Dios recompensa. Aun y cuando pareciere momentáneamente que hemos sido afectados, que perdimos la oportunidad de ganar algo. Pero realmente, hermanos, cuando en la presencia del Señor tomamos una decisión de no hacer uso de nuestro derecho a fin de mantener la paz, a fin de mantener la relación, la unidad y el trato bueno con los hermanos, Dios va a premiarnos. Vamos al Salmo 34, versos 13 y 14. Salmo capítulo 34, versículos 13 y 14. Y en realidad, hermanos, esta debe ser nuestra oración constante, especialmente cuando en la vida relacional y en la vida de iglesia la cosa no está tan pacífica como nos gustaría. 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. A veces hay que tener pérdidas económicas al fin de tener la paz.
que el hermano le sacó algo prestado y no pudo pagarle. Usted es consciente, ¿verdad? No puede. Y al final lo acepta. Pero que no quiso pagarle. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Que no quiso. Usted es consciente que tiene derecho a reclamarle, a exigirle. Y está en su derecho. Pero qué bien, hermano, cuando en otra ocasión que una circunstancia pueda darse, evitamos hacerlo. Había un hermano en una iglesia, siempre trataba de, a veces quizá pasaba situaciones difíciles, pero llegaba donde este hermano y le decía: hermano, ¿puede por favor prestarme 100 lempiras? Y el hermano normalmente pues no tenía la gran abundancia, pero 100 lempiras los podía tener. Entonces le decía: aquí está, hermano, los 100 lempiras, y los presto. En 15 días, hermano, se los traigo. Y a los 15 días venía, los saludaba y el hermano saludaba al hermano y le decía: hermano, aquí están los 90 que me prestó. El hermano vino y se los agarró la primera vez. Digo, tal vez se equivocó. Y como se lo dio en suelto, tal vez, dijo el hermano, tal vez el suelto me pude haber equivocado. Como al mes otra vez, hermano, me puede prestar 200 lempiras. Y dijo el hermano: se lo voy a dar pegado, en billete de 2 de 100, por las dudas. Se los voy a pagar en un mes. Al mes vino el hermano y le dice: hermano, aquí están los 180 que me prestó. Y entonces el hermano dice: bueno, yo me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Le reclamo o qué? Porque pero ya había hablado con 2 o 3 hermanos más que siempre se cobraba el diezmo él. No era que lo daba, era que se lo cobraba de lo que le prestaba. Y a la tercera vez, otra vez le dice el hermano: mire, hermano, no le voy a prestar más porque usted, en lugar de dar el diezmo, se lo agarra. Y a veces, hermanos, nos encontramos así, o sea, con creyentes que realmente o el mal hábito nos lleva a actuar de esa manera, o de repente la estrechez, pero no debe de ser así. Debemos de ser legales, cumplidos, agradecidos con el hermano que nos prestó. A veces, hermano, es mejor regalar que prestar. A veces sale mucho mejor regalar que prestar. Decirle: mire, hermano, aquí está esto, no me lo debe, a fin de tener paz. Claro está, si de repente viene muy seguido, entonces ya es un vividor, aunque sea el hermano nuestro, porque no todos los hermanos pues van a ser espirituales, considerados. De repente va a aparecer, o puede aparecer ahí alguien que es aprovechado y que no va a darle ni siquiera lo que le prestó, se va a cobrar el diezmo como este hermano. Pues al final el hermano tuvo que explicarle, decirle: mire, hermano, no puedo más porque usted tiene esta mala conducta. Y pasó lo mismo con otro hermano y con otro hermano. Entonces, lo siento, pero no, esta vez le voy a dar 100 y no me debe nada. Y quiero que sigamos relacionándonos, pero no es fácil. No hacer uso de aquello que sabemos que nos pertenece. Se requiere dependencia del Señor y espiritualidad. Hay que apartarse del mal, hay que hacer el bien, conseguir la paz o seguir la paz. Y eso, hermanos, es algo de mucho valor, de mucha importancia. Pero también Abraham no buscó un tercero solucionando este desacuerdo. No buscó un tercero para que le dieran la razón, o a ver quién de los dos tenía la razón en cuanto a la decisión que tenían que tomar. De ninguna manera, porque a Abraham le interesaba otra cosa. ¿Qué le interesaba a Abraham? Le interesaba que no hubiese problemas o altercado entre ellos dos. ¿Por qué? Eran hermanos.
No haya pues altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Y cuando vamos con eso al campo espiritual, nos damos cuenta, hermanos, que por la gracia del Señor podemos perfectamente bien renunciar a nuestro derecho y darle al vínculo de hermandad la prioridad que Dios quiere que nosotros le demos. Esta es la forma como nosotros deberíamos o podríamos solucionar algunas desavenencias, algunos desacuerdos, algunos impases que puedan darse en la relación de la vida de iglesia. Somos imperfectos, somos humanos, a veces con acciones carnales y todo lo demás, pero eso es algo con lo cual nosotros podemos perfectamente aprender a sobrevivir. Cuando recordamos que somos hermanos, debemos ser entonces motivados a tratarnos mejor, porque somos hermanos, y de esa manera evitar este tipo de incomodidades, recordando también que el Señor es el que va a recompensar, a premiar nuestro buen actuar. A veces creemos que perdimos una oportunidad o perdimos algo en pro de la paz. Hermanos amados, estamos ganando una relación, estamos manteniendo una amistad, y si hay algo de pérdida es aparente, porque el Señor va a recompensar. Él va a darnos más de lo que nosotros sacrificamos en pro de mantener la relación, la vivencia de iglesia. Y qué bueno cuando por la gracia del Señor, aún siendo afectados, podemos tener paz en nuestro corazón y podemos vernos y tratarnos y relacionarnos con libre y limpia conciencia en la presencia del Señor. Dejarlo en las manos de Él, porque Él sabe cómo arreglar mejor la situación. Hace un tiempo atrás un hermano estaba con alguna dificultad y me dice: hermano, tengo un problema con un hermano. Yo tengo apartamento, dice, y le rento el apartamento, pero ya tiene 10 meses que no me paga. Y no es que está sin trabajo, es que está haciendo una inversión aparte, afuera. 10 meses y no me paga. Ya hablé 3 veces con él y siempre tiene excusas y no me paga. ¿Qué hago? ¿Qué pesan más, los 10 meses de plata o la relación? La paz. Le digo, hable con él, trate de convencerlo. Y si es que realmente no puede pagar, entonces dígale, dele un plazo. Puede darle de repente 1 mes o 2 meses más de gratis, si es que usted quiere, pero luego póngale límite. El siguiente día me dice: hermano, ya hablé, incluso decidí darle los 2 meses más de gratis, pero con el tiempo llegaron los otros 2 meses y no se quiere ir. No se quiere ir. ¿Qué hacer? Le dio todavía 1 mes más y ahí lo amenazó un poquito, porque él está en su derecho. A veces hay que sacrificar algo así. A veces nos encontramos con algo así que es difícil mantener esa relación, porque nos encontramos con uno de nuestros hermanos, que somos hermanos, pero que no es igual, no es honesto, no es decente, es tramposo. Salude al hermano tramposo, abrace al hermano tramposo, pero cuide la cartera. Sí, porque eso le va a causar alguna dificultad en el momento, y trate de buenas maneras, de alguna forma, de tratar de ayudarle. Abraham, teniendo el derecho de elegir él primero y de elegir lo mejor,
Fue Lot quien eligió primero lo que tendría por delante. Y Lot obviamente eligió la mejor parte. Aunque todavía los binoculares no se habían inventado en esa ocasión, Lot ya los traía integrados. Porque dice la Escritura, vio toda la llanura del Jordán. Una capacidad visual extraordinaria para lo material. Toda la llanura. Él miró el presente, no miró el futuro. Él miró lo material, no miró lo espiritual. Y obviamente eso mostraba el tipo de creyente que él era. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos en el aspecto relacional de la vida de iglesia? ¿Qué es lo que más vemos? Lo espiritual, la vivencia, el hecho de mantener la paz, la relación, la armonía a pesar de, o vemos más lo material. A primera vista, hermanos, Abraham salía perdiendo y Lot tenía todas las ventajas. Él se agarró toda la llanura del Jordán. Pero al final, hermanos, no fue así, porque Dios es justo. Dios premia nuestras decisiones en pro de la paz, aun y cuando haya una pérdida material o a veces de otro o en otro aspecto. Hermanos, tenemos que aprender que Dios siempre recompensa los mejores actos de nosotros, sus hijos. Aun y cuando de repente estemos sacrificando algo, pero Dios siempre recompensa los mejores actos de nosotros, sus hijos. Miren lo que sucede después de la decisión que Lot tomó, aprovechándose de la oportunidad que Abraham le dio y sacando ventaja personal para él. Mire ahora lo que sucede, siempre en el capítulo 13 del libro de Génesis, capítulo 13. Y ahora vamos a ver los versículos 14 al 18. Esto sucede después de que Lot se ha apartado de Abraham y después de que Lot ha dejado, por así decir, a Abraham con lo peor, por así decirlo. Eso lo encontramos aquí en el capítulo 13, versículo 10 en adelante, en donde Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y luego dice versículo 14, después de que se habían separado el uno del otro, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Lot se agarra a la llanura toda, pero le dice Dios después de eso a Abraham, hasta donde tus ojos alcancen, te daré. Será para ti y será para tu descendencia. O sea, Dios premió a Abraham por la decisión de Abraham de darle a Lot la oportunidad de que elija primero, en lugar de que Abraham aprovechara el derecho que él tenía. Y ahí viene entonces Dios bendiciendo a Abraham, porque al final Abraham llegó a ser muy, pero muy rico. Muy rico. Dios lo bendijo, porque él
renunció a hacer uso de su derecho en pro de la paz con Lot, porque eran hermanos. Pero sabe, hermano, a los aprovechados al final les va mal, no ganan nada y pierden todo. Y cuando nosotros vamos al capítulo 19 de este mismo libro de Génesis, ahí vemos lo que fue el final de la vida de Lot, este creyente, este aprovechado de la oportunidad que Abraham le dio. Sí, es verdad, él creció, porque fue poniendo tienda tras tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y allá en Sodoma y Gomorra él llegó a ser un hombre de importancia, prominente, sentado a la puerta de la entrada de la ciudad. Era alguien de autoridad, el que estaba allí en esa época de la historia de la humanidad. Pero cuando ven el capítulo 18 encuentra a un Abraham también sentado, pero no a la puerta de la ciudad, sino a la puerta de la tienda de su casa. Abraham está cuidando lo que es suyo, está cuidando lo que Dios le ha dado, pero Lot está cuidando lo que no es de él. Es Sodoma y es Gomorra. Ha descuidado lo de él y está cuidando lo que no pertenece a Dios. Y luego ahí comienza a tener las consecuencias de haberse aprovechado y sacado ventaja en contra de su tío Abraham. Al aprovechado le va mal, no gana nada y al final pierde todo. ¿Cómo termina Lot? Allí en el libro, en el capítulo 19 del libro de Génesis, nosotros encontramos las condiciones finales de Lot. En primer lugar, Lot termina pobre, o sea, sin recursos. Cuando usted va, por ejemplo, al versículo 24 y 25 del capítulo 19, versos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Verso 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esa frase, toda aquella llanura, es exactamente la misma frase del capítulo 13, verso 9 y 10. La misma llanura que vio Lot, toda la llanura, es exactamente la misma llanura que ahora aquí está convertida en cenizas con todo lo que tenía. Ahí se fue, hermano, todo el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de años de la vida de Lot. Termina pobre. O sea, se acabó todo. No le queda absolutamente nada. Luego, en segundo lugar, vemos que Lot termina viudo. Verso 26. Vayamos teniendo la idea del caos en el cual él termina al final. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una cosa es quedar viudo por una muerte natural, por así decirlo, o por aspectos naturales, pero otra cosa es quedar viudo como parte del juicio de Dios. Esta mujer sale con su marido y sus dos hijas, pero luego ve hacia atrás y ahí se convierte en estatua de sal. Entonces Lot queda ahora viudo. Note bien, pobre. Luego viudo. Y en tercer lugar Lot termina viejo, verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo. Y fíjense que cuando los hijos le dicen viejo a uno, no hay dudas. No hay dudas. Cuando dicen voy a ver los viejos, son sus papás. Obviamente lo dicen cariñosamente, ¿verdad? A veces mi hija me dice: ¿cómo está mi viejo? Claro, ya tiene 34 años.
Las hijas, dice nuestro padre, es ya viejo. Quiero que me diga, hermano, para qué sirve, y no con la intención de ofender, pero para qué sirve un pobre, un viejo y un viudo. No que haya llegado ahí por cuestiones de la naturaleza, sino que haya llegado ahí por cuestiones de el juicio de Dios, como consecuencia de un mal proceder durante el desarrollo de su vida. Porque él fue aprovechado. Era creyente, era hermano. Y hermano nuestro, hermanos. Claro está, en toda la historia de él en el Antiguo Testamento, pues no hay mucha evidencia de que haya sido un creyente, pero era creyente. Cuando vamos a la epístola de Pedro, Pedro dice ahí en 2 versículos, 3 veces dice que Lot era justo. Y nos muestra ahí las condiciones en las cuales Lot vivió. Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. Termina pobre, termina viudo y termina viejo. Una cosa supongo yo, ¿verdad? Porque no he pasado por ahí. Pero una cosa de ser vivir siempre pobre. Pero otra cosa es después de la pobreza pasar a la riqueza, a la comodidad, a la abundancia y luego regresar otra vez al petate después de estar en Quinsay. Debe ser difícil. Pero eso pasó con Lot. Y luego Lot, cuando usted va más adelante, se va a dar cuenta que Lot termina en una cueva. Mire el verso 30, el mismo capítulo. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. ¡Qué cambio, hermanos! ¿Sabe qué animal vive en cueva? El cuzuco, ¿verdad? O armadillo, no sé cuál de los dos usar, pero usted sabe. Sí. Termina en una cueva. Y hermanos, termina cayendo en incesto. Cayendo en incesto, relaciones sexuales con sus hijas y embarazándolas. Y él no fue feliz, según el testimonio de Pedro. Porque, hermanos, el aprovechado no le puede ir bien. Cuando nos encontramos frente a una situación de esta índole y que tiene que ver de por medio un hermano nuestro de la iglesia, y que de repente es una oportunidad que tenemos para aprovecharnos de él o sacarle ventaja o quebrarle el negocio o cosas por el estilo. Es verdad, como dicen, negocio es negocio, pero amado hermano, hermandad es hermandad, y esa hermandad vale más que cualquier tipo de negocio. Y si por ahí tenemos que tener alguna pérdida en pro de la paz, el Señor sabrá recompensarnos con creces ese sacrificio. Y es importante pensar en esto, hermanos, en la vida cristiana. Cuando nosotros los creyentes procuramos guardar los principios divinos por sobre los intereses nuestros, hermanos, maravillosamente, bondadosamente, el Señor se encarga de recompensarnos y de proveer para cada una de nuestras necesidades. Nos da la paz. Va a ser siempre mejor la paz, aun y cuando nos haya costado algo, pero vamos a ser mejor bendecidos. Vemos entonces que Abraham guardó por sobre todas las cosas el principio de hermandad para tener de esa manera armonía. Mantengamos la hermandad. Eso debe estar por encima de todos los intereses personales que nosotros debamos
o querramos tener. Y Dios va a premiar eso. O sea, vamos a disfrutar del hecho de poder vernos, abrazarnos, relacionarnos y tener paz en nuestro corazón. Todo creyente que sacrifica su derecho en pro de la paz o por amor a la hermandad, Dios lo va a premiar, lo va a honrar y lo va a recompensar. Porque cuando hacemos eso, estamos entonces nosotros honrando al Señor. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, el capítulo 2 y el versículo 30. Es lo que dice aquí el Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. La honra del Señor, amados hermanos, está de nuestro lado cuando nosotros sacrificamos nuestros intereses en pro de la paz. Cuando nosotros renunciamos a hacer uso de nuestros derechos porque queremos la paz. En cuanto dependa de nosotros, dice Pablo, estad en paz con todos. Qué bueno, amado hermano y hermana, cuando podemos armonizar, trabajar juntos, y si hay que pagar un precio en pro de la paz, paguémoslo, que el Señor va a recompensarnos con creces. Aun y cuando pareciera que fue una gran pérdida que hayamos tenido, el Señor sabrá cómo recompensar. No seamos aprovechados en ningún aspecto de la vida, porque recuerde, al aprovechado le va mal, no gana nada y al final pierde todo. Ahí lo tenemos claro en la historia de Lot, el final de la vida de él por aprovecharse de algo que es temporal y es material. No olvidemos, somos hermanos, aun y cuando no seamos o pensemos igual, pero somos hermanos. El mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra y los mismos principios. Por lo tanto, hermanos, busquemos la paz y sigámosla para la gloria del Señor. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.